¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenido. Aquí estamos junto a usted una vez más, noche de viernes, la noche de nuestro amigo Dr. File. Doctor. Un gusto, Eduardo. Tenemos hoy día otra de esas historias apasionantes, la sangrienta historia de la conquista de América, Dr. File. Así es. Queridos amigos y amigas, durante 526 años desde la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492, nosotros hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, porque nuestra identidad original y auténtica fue triturada por masacres, epidemias y una evangelización de manos de la Santa Inquisición que en realidad solo vio en estas tierras los dominios del diablo. Por eso hoy día, con Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas y con ustedes en casa, vamos a revisar la historia sangrienta de la conquista española de América y la epopeya épica de la resistencia mapuche, nación jamás vencida, cuya sangre sigue viva en el pueblo chileno y que nos recuerda que a pesar de todo y antes que nada, somos libres, una facultad trascendental para poder proyectar mejor el futuro de nuestro continente por los próximos 1000 años. Entonces, nosotros ya estamos preparados y espero que usted también, si quiere tomar apuntes, lápiz y papel, porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Un día como hoy, hace 526 años, nuestro continente americano cambió para siempre. El hombre español, junto con su religión, sus ejércitos y sus costumbres, marcaron un episodio global sin precedentes y único en su tipo. Este arribo fue el inicio de un encuentro entre dos mundos completamente distintos, un choque entre dos culturas en extremo diferentes que marcaron a fuego la historia universal. En el siglo XV, el planeta se dividía entre el poder de dos imperios europeos de gran importancia, el español y el portugués, quienes expandían sus tentáculos por el mundo entero. La colonización española abarcó territorios tan lejanos como Mozambique, Túnez o Marruecos, conquistando también Oceanía y buena parte de Europa. Por su parte, el imperio portugués hizo lo suyo en China, India, Japón, Malasia, Etiopía, Papúa Nueva Guinea y Sumatra, entre otros territorios. Este era el equilibrio de poder de la época, forjado a base de largas expediciones, codicia y sufrimiento. El 12 de octubre de 1492 fue el turno de América. Cristóbal Colón y sus hombres desembarcaron sin previo aviso en la isla de Guanahani, actualmente ubicada en las Bahamas, marcando el inicio de una cadena de situaciones asombrosas, llenas de hurto y sufrimiento, propinadas por el Imperio Español. Poco a poco sucumbieron los grandes imperios latinoamericanos. Países como México fueron conquistados mediante la fuerza. Cayeron los aztecas, los mayas y los incas. Centroamérica cedió por las enfermedades importadas por los españoles y por mucha traición de por medio. En Chile, Hernando de Magallanes, Diego de Almagro y Pedro de Valdivia lideraron la conquista y la búsqueda de oro mediante la fuerza extrema. Sin embargo, la resistencia del pueblo mapuche era un punto que ningún español predijo. A los conquistadores les llevó 2 campañas intentar dominar la región de Arauco. La primera fue un fracaso que concluyó con Pedro de Valdivia huyendo, mientras que la segunda terminó con Valdivia muerto a manos de los mapuches y por el ingenio de Lautaro. Intentos que fracasaron una y otra vez mediante quema de ciudades, grandes batallas y huidas de los españoles.
Nuestro país fue el único lugar donde un conquistador fue ajusticiado por el pueblo originario, un pueblo indomable que nos lega una historia heroica que no es pasado, sino que hoy está más presente que nunca. Y nos pregunta, ¿está conectada la lucha mapuche del pasado con la de nuestros días? ¿La lucha y la invasión se extiende hasta hoy? ¿Fue la conquista de América un descubrimiento o una invasión? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos abre todo el expediente de la historia sangrienta de la invasión española y la resistencia mapuche. Me gusta cómo se plantea el tema, porque durante muchos años todos nosotros nos enseñaron que esto era el descubrimiento de América, y sabemos que el descubrimiento no tiene nada, ya estaba poblado, y si fuera por eso ya cerca del año 1000 habían llegado los vikingos a las zonas de Canadá, en Terranova. Pero esto es la invasión que se hace de América y todo lo que tiene que ver con estas ganas de apoderarse de estos terrenos. Y ahí llegamos inevitablemente a la figura de Cristóbal Colón, Dr. File. ¿Qué fue o cómo podemos recordar a Cristóbal Colón? ¿Un descubridor, un tirano, un aventurero, un ambicioso? Tú lo dijiste, Eduardo. Durante muchísimo tiempo, durante toda la historia de nuestro país, la educación ha enseñado que Cristóbal Colón fue un aventurero, un descubridor. La verdad oficial, incluso expresada también en esta película 1492, que fue muy conocida. La conquista del paraíso, como la subtitular. Así es. Pero la realidad es que tenemos que ver la otra cara de Cristóbal Colón. Porque así como era un bastante dócil Cristóbal Colón frente a los reyes católicos en España, en realidad aquí se transformó en un tirano, enviado por Dios según sus propias palabras, y en sus cartas dice eso, que lo que estaba haciendo él acá era prácticamente un designio divino. Ahora bien, en realidad esta historia que no se conoce, este lado B de Cristóbal Colón, nos puede hablar, mira, no solamente del primer hombre que comenzó las matanzas acá, sino que lo que él buscaba más que un descubrimiento de nuevas tierras era el oro. En palabras de Eduardo Galeano, texto fundamental, Las venas abiertas de América Latina, dice Eduardo Galeano: sobre los españoles y sobre Colón, como unos puercos hambrientos, ansían el oro. Por lo tanto, Cristóbal Colón, cuando llegó, y también según un historiador que se llama Samuel Eliot Morrison, muerto en 1979 de la Universidad de Harvard, él dice que Colón fue el primero que implementó la búsqueda del oro. ¿Cómo? Mandaba a los nativos a buscar oro, que le trajeran oro durante su primer viaje. Si no llegaban con oro o llegaban con poco oro, Colón le cortaba los brazos. Ese era el mecanismo para conseguir el oro. Al mismo tiempo, en su primer viaje introdujo los perros de la guerra, los perros alanos. Por lo tanto, la historia de Colón, dentro de esta perspectiva, tiene que incluir el saqueo, los abusos, las matanzas contra mujeres, contra niños, y también el esclavismo, y eso hay que dejarlo claro desde el principio, a tal grado que en su segundo viaje va a ocurrir la primera guerra, la primera batalla, más bien dicho, entre el Imperio Español y particularmente todos los que fueron los nativos de la Española o de Santo Domingo, de la isla. La isla que convoca de República Dominicana y Haití. Así es, porque ahí se detona el primer conflicto, comandado por Bartolomé Colón y por Cristóbal Colón. Y cuando uno comienza a ver las crónicas
y ve lo que hizo Colón, en realidad se da cuenta que prácticamente inició un genocidio sobre la isla, porque los datos dicen que cuando llegaron Colón, habían alrededor de 300.000 nativos solo en esa isla. Al cabo de 4 años, quedaba 1/3. Y al cabo de 50 años, cuando ya había pasado, quedaban 500. Solo 500. Solo en la isla de la Española, Santo Domingo, actual Haití. Tengo una pregunta ahí, porque siempre se ha comentado que después de estos hechos en la Española, los teólogos españoles reclamaron, fueron y levantaron la voz diciendo que cómo era posible que ocurriera esto, y se habría comprometido la corona española en términos de prohibir la esclavitud de los habitantes originarios de esta tierra. Sabemos que eso es letra muerta. ¿Qué pasó? Mira, Eduardo, la historia lo escriben los que triunfan. Y en gran medida toda la memoria que está en nuestro país y en el continente americano, sobre todo en América del Sur, ha sido la memoria escrita por los españoles. Y es efectivo que hubo un debate muy importante sobre si los pueblos originarios de nuestro continente tenían alma o no tenían alma a sus personas. Y se llegó a la conclusión que sí, pero eso solamente en la realidad. Quedó en un debate en la Universidad de Navarra bastante pintoresco para quedar, para quedar más o menos bien dentro de todo de estos conflictos teológicos y doctrinales profundos de la religión. Pero en la práctica no se implementó. Y eso hay que ser muy claro. Muy por el contrario, la religión bendijo las matanzas que ocurrieron acá. ¿Por qué, Eduardo? Porque hay un documento, cada vez que llegaban los españoles, antes de iniciar una guerra, un notario o un abogado o alguien les leía un requerimiento que exhortaba a los pueblos originarios a rendirse a la corona española y a la fe, que dice lo siguiente, lo que le decía. Entonces, claro, imagínate llegar los españoles, le leen el siguiente documento que dice así: si no lo hicierais, es decir, si no se convertían a la santa fe católica, o en ello dilación maliciosa pusierais, certifico que con la ayuda de Dios yo estaré poderosamente contra vosotros y les haré guerra por todas las partes y maneras que pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su majestad mandare, y tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. O sea, esos son los textos. Una gentil invitación para convertirse al cristianismo. Así es. Por lo tanto, eso era eso fue el punto de partida. Y claro, y para más remate, como decimos, lo decían en castellano antiguo, y bueno, los nativos hablaban en otro idioma también, entonces no entendían mucho. Y los intérpretes que surgieron tampoco traducían muy bien las cosas. Por lo tanto, desde el primer momento, la fe, la Inquisición, bendijo las matanzas. Y también hay que decirlo, producto de esto, grandes intelectuales de esa época y posteriores, como el enciclopedista Voltaire posteriormente, Buffon, Juan Ginés, Friedrich Hegel, Francis Bacon, el barón de Montesquieu, David Hume y también Jean Bodin, que son intelectuales fundamentales, menospreciaron todo lo que venía de nuestra tierra. Particularmente, se negaron a reconocer como semejantes, comillas, a los hombres degradados del Nuevo Mundo. Hegel
habló de la impotencia física y espiritual de América y dijo que los indígenas habían perecido por el soplo de Europa. Qué increíble. Por lo tanto, Gente, pensadores. Además. gigantes pensadores. Entonces, hay un menosprecio, sobre todo de los monarquistas españoles, hasta el día de hoy, con todo lo que es de México hacia abajo. Bueno, tú mencionabas ahí el texto de Galeano, y él decía, cuando llegaron, ellos traían la Biblia, nosotros teníamos las tierras. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían las tierras. Sí. Vamos a seguir hablando de esta sangrienta conquista de América para llegar posteriormente a la epopeya de nuestros pueblos originarios y su resistencia, pero permítanme hacer una pequeña pausa y ya regresamos junto al Dr. File. Era de temer, ¿eh? Ya estamos de regreso junto a Dr. File esta noche de viernes. Estamos hablando de la sangrienta conquista de América. Hemos dejado atrás la figura de Cristóbal Colón porque tenemos que seguir avanzando con otros nombres. Y si pudiéramos establecer un nombre con una distribución geográfica, Hernán Cortés en México, sin duda es de los primeros que saltan sobre la mesa, ¿no? Por supuesto. Hernán Cortés comenzó toda su invasión y conquista en la isla de Cozumel, frente a Playa del Carmen, pero ahí no hubo resistencia. Sin embargo, en el templo de Ixchel botaron todos los dioses mayas y pusieron la cruz y otras imágenes de la Virgen, entre otras cosas. Sin embargo, Hernán Cortés, con una fuerza de 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 32 ballestas, 100 marineros, 200 indios, se trasladó hacia Centla. Y el 14 de marzo de 1519 va a ocurrir la primera guerra, la primera batalla en el continente americano, ahí, en el Mar Caribe, en la ciudad de Centla. Y esa batalla, Eduardo, evidentemente la va a ganar Hernán Cortés, lo que le va a permitir ir en contra de la capital del imperio mexica o azteca, que era Tenochtitlán. Pero esa batalla, Eduardo, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante esa batalla? esto, ojo, Eduardo y queridos amigos, porque en esa batalla de Centla, el imperio español y Hernán Cortés introdujo la guerra bacteriológica contra América. Recuerda el requerimiento: van a hacer cualquier cosa si no aceptan. Y como traían enfermos de viruela, de tifus, de otras tantas cosas, lo que en realidad hicieron fue a los enfermos se los dejaban a los nativos, porque ellos siguieron caminando. Y mientras iban en pos de Tenochtitlán, la epidemia se comenzó a expandir como una plaga apocalíptica, especialmente sobre todo el pueblo maya, sobre Guatemala, y va a devastar al menos al cabo de 2 años al 50%, según los datos y las crónicas, de la población maya, sobre todo de Guatemala. Por lo tanto, cuando nos dicen, Eduardo, no, es que de casualidad traíamos la viruela, el tifus, Se nos enfermaron en el camino. y otras tantas cosas, y se nos enfermaron en el camino, sí, se los trajeron. Pero los españoles introdujeron la guerra biológica y bacteriológica, y también tenemos crónicas aquí en Chile con los mapuches de que hicieron eso. Tenemos unas imágenes de una serie europea llamada Conquistadores, donde se van relatando muchos de estos hechos. Ahí estamos viendo estas imágenes.
una serie de alto nivel, de alto presupuesto, que justamente habla de cómo las enfermedades traídas por los españoles fueron diezmando la población nativa, que no conocía de estas enfermedades y evidentemente no tenía dentro de su bagaje cultural, de lo que hacían sus propios representantes de la salud, una respuesta para esto que parecía más bien una maldición traída por los españoles contra ellos. Fue guerra bacteriológica y aunque los historiadores españoles quieran decir que esto fue como de casualidad, en realidad la introdujeron. A los enfermos con sarampión, con viruela, con tifus, con fiebre amarilla, se la tiraban a los enemigos para que se infectaran y se infectaron. Y así es como se, diezmó a la mayor cantidad de la población de nuestro continente. Siempre es bueno recordar esa batalla de Centla de 1519, porque eso fue lo que comenzó ahí. Y también, como fueron sometidos los primeros nativos y los primeros pueblos, ahí también Hernán Cortés, va a tomar como intérprete a la Malinche o Malitzin, que se llama, una mujer con la cual Hernán Cortés incluso tuvo un hijo, Hernando Cortés, pero que fue clave en todo lo que va a comenzar ahora, que va a ser la invasión de Hernán Cortés en el imperio mexica o azteca. Se van, después de esta batalla de Centla, se van a dirigir durante un tiempo y van a llegar a todo lo que es, la gran ciudad de Cholula, donde estaba la pirámide más grande de toda esa época. Y en eso, ahí en Cholula, va a ocurrir algo muy importante, porque también se va a demostrar la estrategia que traían los españoles con este requerimiento. No tenían ningún código militar, no respetaron ningún código ético militar, no respetaban nada. Claro. Y de hecho, llegaron a Cholula los habitantes de ahí, los recibieron, los hospedaron. Y cuando los hospedaron, tomaron prisioneros a sus jefes. Primera trampa. Pero en un momento de ese acontecimiento muy relevante... 18 de octubre de 1519, a propósito, claro, que estamos pronto también a recordar su fecha. Ese día va a ocurrir la matanza de Cholula. Y la matanza de Cholula fue, claro, la Malinche le avisó a Hernán Cortés, según las crónicas, que iba a haber una trampa de Moctezuma de Tenochtitlán. Y simplemente Hernán Cortés dio la orden en la mañana de comenzar la matanza, y en cosa de prácticamente media hora o un poquito más, mataron a 6.000 habitantes de Cholula. 6.000. Claro que sí. Por lo tanto, horrible. Lo que ocurrió ahí fue devastador y te va a expresar en realidad lo que hicieron los españoles, porque no perdonaron ni a civiles, ni a mujeres, ni a niños, que todos estaban desarmados. Por lo tanto, tremendo lo que ocurrió en ese lugar. Y claro, después de la devastación, tomaron también, se fueron aliando, porque una cosa elemental también dentro de la estrategia española fue que, claro, como habían pueblos que no eran amigos de Tenochtitlán, los fueron poniendo a nativos dentro de sus huestes. Y así es como avanzó Hernán Cortés contra Tenochtitlán. Y el 8 de noviembre de 1519 va a ocurrir el primer encuentro entre Moctezuma, el gobernante de Tenochtitlán, y Hernán Cortés. Ese encuentro, mira, Moctezuma le entregó el penacho de Moctezuma, se lo obsequió a Hernán Cortés, porque uno puede decir que incluso llegaron a creer que pudo haber sido estos españoles que llegaron la segunda venida de Quetzalcóatl, que era un
un gran dios para ellos. Los confundieron. Pero tan pronto llega Hernán Cortés ahí a Tenochtitlán, a esa hermosa capital gigantesca, lo que va a hacer Hernán Cortés es, claro, es recibido por Moctezuma y va a tomar inmediatamente prisionero a Moctezuma. Y lo van a guardar evidentemente en una pieza. Ahí es donde también va a aparecer en escena Pedro Alvarado. Porque ¿qué es lo que sucede, Eduardo? En un momento dado toman prisionero a Moctezuma, Cortés tiene que salir a una batalla contra los mismos españoles que venían a apresarlo también porque estaba haciendo de las suyas, y Alvarado va a quedar solo en Tenochtitlán y va a ocurrir lo que se llama la matanza del Templo Mayor. Pedro Alvarado. En el Templo Mayor se hizo una ceremonia muy importante. El Templo Mayor es el principal templo de Tenochtitlán, que hasta el día de hoy, allá en la Plaza Central de México, todavía están algunos de sus, bueno, de lo que quedó. Pero se autorizó a hacer una ceremonia muy importante adentro y Pedro Alvarado la autorizó. En consecuencia, todos los habitantes estaban reunidos ahí, sin armas, haciendo esta ceremonia al sol y también a la luna. Y en un momento dado Pedro Alvarado, a quien vemos acá, Pedro Alvarado simplemente cerró las puertas y comenzó una matanza despiadada. Las crónicas dicen lo siguiente: corría sangre como el agua cuando llueve, y todo el patio estaba sembrado de cabezas, brazos, tripas y cuerpos de hombres muertos. Al momento, todos los españoles acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos. Con las espadas los hieren. Algunos les acometerán inmediatamente. A otros les desgarran la cabeza, les rebanan la cabeza. Enteramente hecha trizas quedó la cabeza, las crónicas dice. Y ojo y pongan atención. A otros les dieron tajos en los hombros, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos. A aquellos hieren los muslos, a estos las pantorrillas, a los demás en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra y había algunas que en vano corrían. Iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Todo esto es lo que ocurrió en el Templo Mayor. Ahí no estaba Moctezuma, ¿no? Él seguía... Claro, Moctezuma estaba prisionero de los españoles. Claro. Después que queda esta matanza en el Templo Mayor, toda la ciudadanía, los guerreros de Tenochtitlán, se rebelaron con estos visitantes y los comenzaron a sitiar donde estaban. En el momento, llegó Hernán Cortés de vuelta y es ahí donde ocurre que se tuvieron que ir los españoles. Fueron expulsados debido a esta matanza del Templo Mayor, cosa que tomaron, durante un tiempo en realidad, bastantes meses, tomaron mayor fuerza y volvieron contra Tenochtitlán. Ahora bien, en esa noche, lo que se llama la noche triste por los españoles, cuando tuvieron que arrancar de Tenochtitlán después de esta masacre, es donde murió Moctezuma. Ahí muere. Ahí muere Moctezuma, porque Hernán Cortés le dijo: sale a calmar a tu pueblo. Y aquí hay dos versiones. La versión que dice que una piedra de los mismos habitantes de su mismo pueblo mató a Moctezuma, y la otra versión, quizá nunca vamos a ver cuál es la historia verdadera, fue que cuando Hernán Cortés vio que Moctezuma no podía controlar a su pueblo, fue él mismo quien lo mató. Son cosas que van a quedar ahí. Aquí comienza a emerger la figura de Pedro Alvarado que mencionas tú.
doctor Fall, que es el responsable de la conquista sangrienta por lo demás, pero ya de Centroamérica. Sí. Antes de Pedro Alvarado, claro, decir simplemente que cuando, claro, se van los españoles, después retornan a Tenochtitlán y finalmente se van a tomar Tenochtitlán. Y van a devastar Tenochtitlán. Se cuenta que en el momento del asedio final de esa capital, mira, en total habrán muerto unas 100.000 personas. 100.000 personas. La cantidad de personas. En los últimos días, solo en los 4 últimos días, se calcula que en Tenochtitlán murieron 40.000 personas. Momento en que Hernán Cortés va a tomar el poder de la ciudad, evidentemente, y no va a poder celebrar en Tenochtitlán, Eduardo, por el olor que tenía la ciudad con todos los muertos que estaban por todas partes. No hay que olvidar eso, porque Hernán Cortés después se encomendó a Pedro Alvarado para que siga hacia el sur. Continuar hacia el sur, hacia Centroamérica. Y aquí nuevamente hay registros de guerra bacteriológica. Efectivamente, cuando llegó Pedro Alvarado a toda la región maya de Guatemala, se dice, según también los datos que uno dispone, que ya estamos hablando, ojo, que Pedro Alvarado llegó 520. En 1520 y ya el 50% de la población de los mayas quiche había sido devastada y muerta no por las armas, sino por las enfermedades introducidas ahí en esa batalla de Centro. Y ojo, no han pasado ni 30 años desde la llegada de Colón hasta este instante en el que estamos conversando, y ya está diezmada la población, más allá de la sangre y el fuego, sino que por las enfermedades. Ojo, son 2 años, 1519... Desde la llegada de Claro, y 1523, cuando Pedro Alvarado ingresa en todo lo que es Guatemala, en tierra maya propiamente tal, y ya la población en 2 años va a estar devastada. Bueno, Pedro Alvarado lo que va a hacer ahí, hay muchas guerras, pero también va a tomar, mira, hay una batalla muy importante que es la batalla del Valle de Quetzaltenango. Son difíciles de pronunciar los nombres. Por supuesto, los mexicanos se enojan cuando uno no los pronuncia muy bien, pero bueno. Del 18 de febrero de 1524. Esa batalla significó, mira, el dominio y la imposición de Pedro Alvarado en todo lo que va a ser Guatemala, en todo lo que va a ser Tierra Maya, y después fue invitado, por cierto, a la capital, Cumarcajo. Y cuando llega a la capital, lo invitan, él se da cuenta que mejor no hospedar en la capital, sino que hospedarse un poquito afuera. Pedro Alvarado invita a todos los jefes y cuando están invitados los apresa a todos, mira, y los termina matando a todos y quemando la ciudad nuevamente, sin ningún código militar, sin ningún respeto ético, con traición, trampa, porque estaba bendito todo lo que se hacía por el requerimiento de Dios, claro, y de Dios indirectamente. Estamos viendo cómo los españoles que llegaron a América se hacen cargo de las 2 culturas más importantes que se habían desarrollado en aquel entonces. Los aztecas en México, los mayas en Guatemala, Centroamérica. ¿Se puede hablar, es por eso que se habla siempre de estos genocidios de los pueblos originarios de América? Sí, por supuesto. Y mira, para graficar el genocidio, lo único que uno tiene son las crónicas de la época. Y siempre es bueno recordar particularmente las crónicas y lo que escribió Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa, a instancias e inspirados en el cardenal Francisco Cisneros, inquisidor, aquí lo estamos viendo a Fray Diego de Landa, realizó el auto de fe de Mani del 12 de julio de 1562, es posterior evidentemente a lo que estamos viendo, pero que te grafica lo que hicieron los españoles. En ese auto de fe de Mani, Eduardo y queridos amigos, se quemaron todos los textos mayas.
es similar a la destrucción de la biblioteca de Alejandría en el 391 por los primeros cristianos. Pero mira lo que dice Fray Diego de Landa, y aquí está lo que uno tiene que rescatar, porque si me dicen, bueno, ¿cómo actuaron los...? Fray Diego dice, primero azotaban a los indios por manos de Landa, y cuando menos azotes les daban eran 100. Si no confesaban tener ídolos, los colgaban públicamente en la ramada de la iglesia por las muñecas y echábanle mucho peso a los pies y quemábanle las espaldas y las barrigas con hachas de cera encendida hasta que confesaran tener ídolos. Fue tanto el exceso que andaban atónitos los indios que no sabían qué hacer. Para que confesaran tener ídolos, mira. Y textos. Claro. Y textos. Fíjate esto, que estos son cosas fundamentales y trascendentales. Sobre el despoblamiento de las grandes ciudades, comandadas por los españoles. Texto de Landa. Contra la gente de Jovain, pueblo de los Cheles, prendieron los españoles a la gente principal y en cepos, es decir, con unas cadenas, las metieron a una casa a la que prendieron fuego abrazándola viva con la mayor inhumanidad del mundo. Y digo, yo, Diego de Landa, que vi un gran árbol cerca del pueblo en el cual un capitán ahorcó a muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños, sus hijos. Qué cruento. Y finalmente, bueno, decir esto sobre la limpieza étnica. Imagínate a las mujeres colgadas con los hijos. Eso es lo que hacían los españoles en esta matanza. Qué tremendo. Sobre la limpieza étnica. Y en este mismo pueblo y en otro que se dice Berrey, a 2 leguas de él ahorcaron a 2 indias, una doncella soltera y otra casada, no porque tuvieran culpa, sino porque eran muy hermosas y temían que se fueran sobre ella los españoles, y para que mirasen los indios que a los españoles no les importaban las mujeres. Y finalmente estos textos clarísimos. Son relatos de la época, posteriores pero de la época. Claro que sí. Sobre las ejecuciones de los mayas por los españoles. Hiciéronles en los indios crueldades inauditas, pues les cortaron las narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos, y las echaban en lagunas hondas con calabazas atadas a los pies. Daban estocadas a los niños porque no andaban tan rápido como a las madres. Los llevaban en colleras y enfermaban. Cortábanles las cabezas a los niños porque no podían soltarse. Que quede claro lo que fue la invasión y la conquista española. Y sigamos adelante, Eduardo. Exactamente. Estamos hablando de cómo diversas oleadas de españoles fueron tomando las principales culturas, centros culturales, civilizaciones, imperios que se desarrollaron en América. Y así vamos avanzando y te voy a plantear otro nombre que está envuelto en la infamia y la desgracia. La conquista del Imperio Inca por parte de Francisco Pizarro. Amigos y amigas, la conquista del Imperio Inca comenzó con otra traición de los españoles, que ocurrió particularmente el 16 de noviembre de 1532, momento en el cual Pizarro y el rey Inca Atahualpa, acordaron reunirse en la plaza de Cajamarca, ahí a unos kilómetros al norte de Lima. Ahora, ojo, porque Atahualpa se impuso a su hermano Huáscar en toda una guerra civil por la sucesión del poder que estaba
primeramente en el rey Huayna Capac y en su sucesor y heredero Ninan Cuyuchi. Bueno, es bueno decirlo, porque Huayna Capac y Ninan Cuyuchi murieron de viruela. Es decir, las enfermedades que trajeron los españoles, que hablábamos previamente, y que se fueron posteriormente silenciosamente esparciendo por el resto del continente. Claro, entonces se habla de que en realidad había una guerra civil, claro, pero la detonó lo que ocurrió con la guerra biológica introducida por los españoles. Y bueno, ¿y qué sucedió en ese encuentro entre Pizarro y Atahualpa, en la plaza? Como era un encuentro para parlamentar, los incas llegaron sin armas. Eran 6.000 incas. 2.000 incas entraron con Atahualpa, pero sin armas a la plaza. Y llegó y Francisco Pizarro le mandó al fraile dominico inquisidor Vicente de Valverde para que le leyera el requerimiento. El que habíamos leído. Y Atahualpa, que más o menos entendió la cosa, porque había un traductor, lo tiró al suelo y le dijeron: devuelvan todo lo que han robado de nuestros almacenes. Y en ese momento, claro, Pizarro, que tenía toda la plaza rodeada con sus armas, con armas de fuego, con cañones, devastaron todo y tomaron prisionero a Atahualpa. Ahora bien, la prisión de Atahualpa es trascendental también para poder entender lo que ocurrió, porque cuando Atahualpa se dio cuenta que los españoles, Francisco Pizarro, lo que querían y ansiaban eran el oro, les dijo: déjame libre y yo te voy a llenar una pieza de oro y plata. Y Pizarro dijo inmediatamente, incluso trajo un escriba que tomó... Un notario que tomó nota de todo esto. Y durante 7 meses, Atahualpa, prisionero, comenzó a traer, bueno, sus enviados y sus emisarios comenzaron a traer oro y plata. Y también se hizo amigo de los españoles, porque también, bueno, estaba prisionero, pero tenía todos los servicios del rey. Finalmente, después de 7 meses, Atahualpa, mira, juntó un botín que cuando lo procesaron y se lo repartieron los españoles, llegó a ser de 1.326.000 pesos de oro. Muchísimo. Y también 51.000 marcos de plata. Todo eso se lo repartieron. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que, bueno, ahora tenían que dejarlo libre. Claro. Adivina qué pasó. Lo ejecutaron. Lo ejecutaron. Le hicieron un proceso. Lo condenaron culpable de idolatría, herejía, traición, regicidio, fratricidio, poligamia e incesto. Después de que le había traído todo el oro, Atahualpa, antes de su ejecución, le pidió hablar con Pizarro. Y Pizarro ni siquiera fue a hablar con Atahualpa después de 7 meses. Uno de los tantos engaños a los que fueron sometidos los gobernadores y los pueblos originarios de nuestra América en esta sangrienta historia de la conquista. Vamos a seguir revisando esa historia, vamos a recordar más textos de Eduardo Galeano que nos vienen muy bien al regreso de la pausa acá en Mentiras Verdaderas. Totalmente desigual e injusto. Estamos de vuelta, señores. Estamos esta noche de viernes junto a ustedes, reunidos, recordando un hecho fundamental de la historia suya, mía, la de todos los que vivimos en esta tierra. La sangrienta historia de la conquista de América. Hemos venido revisando desde la llegada de Cristóbal Colón y posteriormente cómo diversas oleadas de españoles fueron conquistando a los aztecas, a los mayas. Llegamos hasta la zona del Perú con los incas y ya necesariamente nos vamos a ir acercando a lo que ocurrió en nuestro país. Pero antes, me gustaría que recordáramos una vez más a Eduardo Galeano, que con tanta sutileza, con tanto arte, es capaz de resumir
ese dolor vivido por nuestros pueblos originarios. Tenemos una declaración de Galeano que va a ser bastante clara y nítida respecto de, mira, las estrategias que tenían los españoles y la utilización de la trampa y el engaño para someter a todos los pueblos que hemos visto. Escuchemos que hable Galeano por sus propias palabras. Todas las aventuras de conquista en la historia de la humanidad, bueno, pero sin ir tan lejos, desde, digamos, la conquista de América hasta la guerra de Irak, se disfrazan siempre de obras de caridad. Se supone que las guía la sana intención de dar a conocer el Dios verdadero a los pueblos paganos que viven en la idolatría, o de civilizar a los pueblos que viven en la ignorancia y en el atraso, o de otorgar la libertad a los oprimidos. Son siempre empresas inspiradas por el buen corazón de sus protagonistas. La realidad es muy otra, claro. Siempre que hubo aventuras de posesión de unos países por otros, empresas de humillación de unos países por otros, invasiones, conquistas, siempre detrás hubo algún interés material, concreto, digo, que es siempre inconfesable, jamás se habla de eso. Y lo mismo en las guerras también. Las guerras matan para robar, pero ninguna guerra es tan honesta como para decir, yo mato por eso, mato porque quiero quedarme con lo ajeno. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, fallecido el año 2015, autor de Memoria del Fuego y de otro libro que es clave, que es el que tiene Dr. Fay, Las venas abiertas de América Latina. Un interesante libro que hay que leer alguna vez en la vida. Es un libro clave para entender la identidad que tenemos nosotros, así que... Recomendado absolutamente. Totalmente recomendable a todos los amigos. Así que así es la historia. Una historia que se ha impuesto y que se impuso así con estos artilugios. Muy importante una cosa. Los españoles devastaron al imperio inca. ¿Qué destruyeron? Esa es una pregunta del millón. Porque tengo aquí en mi mano un texto de un conquistador que lo escribe en Cusco en 1589, que se llama Don Mancio Serra de Leguizamo. Escuchemos bien, amigos, porque este texto va a mostrar lo que destruyó el imperio español, que es el orden del imperio inca. Mira cómo eran los incas en su momento. Dice Don Mancio Serra de Leguizamo: encontramos estos reinos en tal buen orden y decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no había un ladrón, ni un vicioso, ni tampoco un adúltero, ni tampoco se admitía entre ellos una mala mujer, ni había personas inmorales. Los hombres tienen ocupaciones útiles y honestas. Las tierras se distribuyen de tal manera que cada uno conocía su propiedad sin que otra persona la tomara, la ocupara ni la demandase por ello. Porque hemos destruido. Y el motivo que me obliga a hacer estas declaraciones es la liberación de mi conciencia, ya que me encuentro a mí mismo culpable, porque hemos destruido con nuestro malvado ejemplo las personas que tenían tal gobierno que era disfrutado por sus nativos. Así que cuando descubrieron que teníamos ladrones entre nosotros y hombres que buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos despreciaron. Este texto es una confesión del testamento de este conquistador, donde te dice que no habían ladrones, que no habían, viciosos. Vivían en armonía, tenían
buena distribución de las riquezas. ¿Te parece que sigamos avanzando? Porque la noche se nos va acortando y tenemos que dedicarle un tiempo necesario a la gesta épica de nuestro país. Así llegamos a Chile, a Pedro de Valdivia. Este capítulo yo creo que lo podríamos llamar Pedro Valdivia y la impresionante resistencia mapuche. Hoy día, queridos amigos, vamos a contarles cuándo comenzó realmente la guerra de Arauco. Y no comenzó como la historia oficial lo conoce, sino que de una forma muy distinta. Eduardo, mira, cuando a uno le dicen cuándo comenzó la invasión, la guerra de Arauco, etc., hoy día la vamos a contar desde la perspectiva del pueblo mapuche. Porque esta es una crónica de Malleco muy antigua, que dice y que está situada mucho antes de que Diego de Almagro se internara en tierra chilena. Fíjate tú lo que dice. Fue cuando los mapuches escucharon el ruido de los choroyes, los loros choroyes. Nunca habían bajado de la cordillera donde anidaban entre los piñoneros. Una mañana los sintieron bajar con su bullicio. Se le consultó a la machi, la que tomando a uno de los animalitos en sus manos, dijo las grandes desgracias que iba a venir y que iba a vivir el pueblo. Dijo que las familias mapuches iban a llorar mucho, que iban a sufrir mucho a causa de una gran guerra que iba a venir. Eso lo dijo claramente la machi porque los choroyes anunciaron la llegada de los españoles. Es decir, según esta crónica, mucho antes de la llegada de los españoles, los loros bajaron de la cordillera y fueron los loros los que le anunciaron la llegada de los invasores. Momento en que comenzaron los preparativos de inmediato de los mapuches, según esta crónica. Los registros históricos nos hablan del mes de febrero de 1546, si no me equivoco, la batalla de Quilicura, como un antecedente histórico de lo que se vendría por delante, y esto que hoy se conocen más como más de 500 años de resistencia. Pero, y aquí está el punto, efectivamente se habla de esa batalla de Quilicura, pero uno tiene que hablar previamente de la batalla de Reino Huelén, porque esto no lo cuenta la historia oficial, porque cuando llega Diego de Almagro, recordemos, se interna en Chile, va a llegar hasta el río Itata, y en el invierno de 1536, mientras que la batalla de Quilicura es 1546, en esa batalla de Reino Huelén fue el primer enfrentamiento oficial, por decirlo así, no reconocido por la historia española, porque claro, llegaron los mapuches y expulsaron y impidieron el paso de Diego de Almagro, a tal grado que Diego de Almagro, según lo que se cuenta, iba con 100 jinetes, eso es muchísimo, todos armados con fuego, con pólvora, 100 infantes, más 5.000 indios. Y ahí en la batalla de Reino Huelén, según las crónicas, se enfrentaron a estos poderosos mapuches, a tal grado que se tuvo que volver al virreinato del Perú, pero desalentó toda campaña en Chile por la resistencia mapuche. No fue un buen promotor de la facilidad de venir y entrar a Chile y llevarse lo que quisieran. Al contrario, él señalaba la fuerte resistencia que habían puesto los pueblos originarios al punto que lo había tenido que hacer huir. Y los desalentó porque, claro, se enfrentaron a 30.000 mapuches.
para afuera. Por aquí, en momentito, la cosa va a ser distinta. Ahí comenzó, en realidad, la guerra de Arauco bajo esta lectura. Bueno, tiempo después, recordemos que Pedro de Valdivia va a conseguir algunos soldados, 11 soldados, con Inés de Suárez y también con unos 1000 indios, y se va a internar luego hasta llegar a Santiago. Bueno, en ese momento no se llamaba Santiago, sino que funda Santiago el 12 de febrero de 1541, ahí a los pies del cerro Huelén, que es Santa Lucía. Santa Lucía, claro. Santa Lucía, el cerro Huelén. Ahí funda Santiago. ¿Y qué es lo que sucede? Ese mismo año apareció en escena Michimalongo. Y aquí uno se tiene que detener con Michimalongo, porque lo describen a Michimalongo, el cacique mapuche, de buena estatura, muy fornido, animoso, tenía el rostro alegre y ojo, eran muy altos los mapuches. Mira, hay algunos datos que cuentan que los mapuches medían de promedio 1,70 m, Eduardo. A 1,75 m. Caupolicán, mucho más alto. ¿Y qué es lo que sucedió? Recordemos que los patagones, incluso más antiguos y del sur, eran mucho más altos. Y claro, y ahora uno dice, no, que los mapuches eran más bajos. No, los mapuches se empequeñecieron por la mezcla con el español. Pero en ese entonces eran tremendos guerreros, y Michimalongo, ni tonto ni perezoso, cuando ve que Pedro de Valdivia que fundó la capital, el 11 de septiembre, fecha icónica para nosotros, de 1541, va a destruir Santiago y va a devastar Santiago justo en un momento en que Pedro de Valdivia no estaba. Michimalongo, bueno, y miles de guerreros mapuches van a destruir todas las casas de Santiago. Y claro, en ese momento va a aparecer la figura de Inés Suárez o Inés de Suárez, que fue la que resistió con unos pocos españoles en el centro de Santiago. Y se cuenta que Inés de Suárez ahí tenía prisioneros a algunos caciques, a algunos les cortó la cabeza y se las lanzó a Michimalongo. Michimalongo, después de devastar la ciudad, se devolvió y dejó que la cosa, dejó la cosa devastada de todas maneras. Quizás a algunos les vayan sorprendiendo los nombres que van apareciendo, porque Inés de Suárez, por ejemplo, hay calles, hay plazas, hay parques que la recuerdan, pero quizás no todos van conociendo el detalle de sus obras. Hablemos eso fue la primera campaña, o sea, eso fue los primeros atisbos de este acceso de Pedro Valdivia hacia nuestra tierra, Michimalongo, pero empieza a surgir ya el nombre de Lautaro, ¿no? Aquí ya se empieza a conocer la figura de Lautaro. Poco a poco, porque, mira, el 11 de febrero de 1546, es decir, después del desastre de Santiago, bueno, Pedro de Valdivia tuvo que volver a tomar fuerza en Perú, y pasaron 5 años y volvió Pedro de Valdivia en este momento con 60 jinetes armados y un contingente de indios nativos mucho más poderoso para volver a reconstruir Santiago e irse en contra de los mapuches. Es tan particular la historia porque para los historiadores españoles ahora comienza la guerra de Arauco, claro, no con las otras pérdidas, ¿ya? Siempre está esta cosa de que, bueno, nuestro esfuerzo hoy día es mostrar esta parte de la historia, esta parte desconocida que hay que ir complementándola con la historia oficial. Pero está la batalla de Quilicura. Ahí Pedro de Valdivia se enfrentó al Toqui Mayoquete y obtuvieron el triunfo.
En ese momento dado, claro, obtienen el triunfo, pero se tienen que devolver a Santiago, porque habían pasado de Santiago al sur en la guerra, en la batalla de Quilicura. ¿Y por qué es importante esto? Porque claro, a su regreso después de este primer choque, donde salen más o menos airosos los españoles, pero no pudieron pasar más allá, por lo tanto la resistencia los dejó ahí, comienzan las tropelías. Las tropelías de Valdivia, bueno, como de todos los conquistadores. Que no dista de lo que había pasado ya previamente en estos capítulos que habíamos visto. Ahora, lo que se recuerda de esa batalla, que los mapuches atacaron con furia a Pedro de Valdivia y a los españoles, y de esa batalla salió el recuerdo de que los mapuches eran soldados como los soldados germanos, tan fuertes como ellos, y que eran los más poderosos de Europa. De esa batalla de Quilicura, donde claro, salen vivos los españoles, pero no son dominados por ningún motivo. Recordemos, pueblo mapuche jamás vencido en la guerra. Y aquí está donde aparece Lautaro, porque según las crónicas que uno tiene y los recuerdos orales que fluyen por ahí, muy importante, fue en este retroceso a Santiago donde Pedro de Valdivia va a raptar a Lautaro, Lautaro teniendo 5 años, 6 años. Y es ahí, efectivamente, en esa batalla, donde, bueno, Lautaro se va a transformar a partir de ahí en un paje de Pedro de Valdivia, que le cuidaba los caballos. Claro. Pero al mismo tiempo... Lo crían finalmente los españoles. Así es. Y aquí comienza una historia que realmente nos tiene que hacer sentir orgullosos a nosotros, porque Lautaro, raptado, ojo, de su familia, va a comenzar a aprender, bueno, todo lo que hacían los españoles en Santiago. Aprendió las técnicas de combate y sobre todo lo que descubrió Lautaro fue que los caballos eran simples animales que se podían montar y que no eran los monstruos. Mira, todo lo que significó la invasión española se debe a una serie de factores. Primero, las armas de fuego, la pólvora, los cañones. Después, y más importante incluso que los cañones y que las armas de fuego, las espadas de metal. Es es una diferencia militar tecnológica clave. Muy desigual. Tercer elemento, los caballos, los jinetes, que atemorizaron a todos hasta que llegaron... No se conocían acá en América. Claro, pensaban que eran monstruos y que era un monstruo extraño, mitad animal, mitad caballo, o sea, mitad hombre, mitad caballo, como un dios zoomórfico y tremendamente poderoso como son los caballos de guerra. Por lo tanto, los caballos. Otro factor importante del triunfo fueron todos los pueblos que traicionaron, que se sumaron a los españoles. Y otro factor también de todo el avance de los españoles fue que no respetaron ningún código ético militar. Las enfermedades, que también lo podemos agregar, ese listado de las enfermedades que hablábamos previamente. De eso se empieza a nutrir Lautaro, de las tácticas. Se cría con el enemigo, conoce finalmente Lautaro lo que significaba el caballo, el cuidado, las estrategias de guerra, pero nunca olvidó finalmente cuál era su origen, su esencia. Nunca lo olvidó, pero mira, años después, 5 años después, va a ocurrir la batalla de Andalién. Porque claro, después de esta batalla de Quilicura, se retrocede y después va a tomar fuerza, y el 22 de febrero va a ocurrir de febrero de 1550 va a ocurrir la batalla de Andalién.
esa batalla, mira, con la batalla de Penco también, porque son batallas comandadas, va a significar que por primera vez, después de varios años, Lautaro va a ver cómo se va a comportar Pedro de Valdivia en la guerra contra sus hermanos mapuches. Contra su pueblo. Y claro, según lo que se cuenta, lo que hizo Pedro de Valdivia después de que se impuso en esta batalla y triunfó, no dominó, pero triunfó, bueno, le amputó los brazos y las narices a todos los mapuches que quedaron ahí. ¿Para qué? Para generar escarmiento en la población. Y Lautaro, que vio todo esto, en vez de sentir una complicidad con Valdivia, sintió decepción de este maestro español que había tenido, porque habían sido bastante unidos. Eso es tema para una película, por cierto, que va a venir pronto, que se llama la película Leftraro, que se está confeccionando y creando en este minuto en Hollywood, y que el creador se llama Eduardo Novión, que siempre vale la pena recordar. Esperemos que pronto esté esa película. Le generó una rebeldía contra Pedro de Valdivia, rebeldía de Lautaro. En ese momento, bueno, Pedro de Valdivia va a fundar los fuertes de Cautín, Nueva Imperial, Villarrica, y resolvió también volver a Concepción y fundar Concepción. Pues en esta fundación de estos fuertes, en una de esas fue cuando Lautaro se escapó. Ese episodio, de cuando Lautaro se escapa, es el que marca un hito en este devenir que estamos revisitando esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. ¿Cómo aparece finalmente, después de este escape, la figura de Lautaro y cómo emerge hasta convertirse en el gran toqui y guerrero mapuche? Al revisar, queridos amigos y amigas, la historia de la invasión y conquista española hasta llegar a los mapuches y darnos cuenta de lo que significó Lautaro, genio militar, nos tenemos que dar cuenta al mismo tiempo del valor de esta figura para todo lo que es nuestra idiosincrasia, el alma del chileno, porque Lautaro va a ser el primer gran estratega que por primera vez va a frenar al imperio más poderoso del momento, que era el español. Eduardo. Es interesante la historia de Lautaro. Aquí yo los invito a que presten mucha atención, porque es un personaje que probablemente muchos conocen, pero para un porcentaje importante de la población sigue siendo un misterio cómo él se termina. De hecho, el mismo escape de Lautaro arriba de un caballo es una bonita imagen por lo simbólico que representa. El caballo, este animal que, como veíamos, era desconocido en América, que se consideraba un monstruo, ahora bajo la domadura de uno de los nuestros, es útil al pueblo mapuche, y de ahí también ha sido parte de la historia de este pueblo. Así es. Y fíjate tú, cuando se escapa de Pedro de Valdivia, llegó el Lautaro y tuvo, bueno, un encuentro que estaba presidido, por cierto, por Colo Colo, cacique Colo Colo, y también otros, Lonco Colo Colo, y caciques como Paicarú, Lemolano, Lincoyán, Tucapel, Elicura. Y es en ese momento donde Lautaro, mira, se va a presentar y va a aparecer como un líder innato. Y aquí está lo maravilloso de Lautaro y la inteligencia de Lautaro. Un momento, doctor File. Lo maravilloso de Lautaro, la inteligencia de Lautaro y lo que lo termina convirtiendo en un líder para su pueblo, al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas.
Estamos de vuelta, estamos revisando la información que tenemos para ir contando la historia de Lautaro, este niño secuestrado por los españoles que crece bajo el alero de Pedro Valdivia, que termina escapando una vez que ya ha logrado obtener todo el conocimiento bélico, de costumbres, de uso y amansadura de caballos, y se empieza a convertir en un líder. Pero habíamos dejado ahí trunco el mensaje de cómo él había mostrado la astucia, la inteligencia para convertirse justamente en ese líder. Y siempre hay que, bueno, acentuar el hecho de lo que nosotros estamos haciendo es hacer esta revisión de esta historia y rescatar lo que durante siglos y siglos ha sido menospreciado, como es el pueblo mapuche. Aquí no hay que ocultarlo nada. La historia la escribieron los españoles, se enseña en todos los colegios y se ha menospreciado históricamente al pueblo mapuche, a los pueblos originarios de América, a los incas, a los mayas, a los aztecas, y lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas como corresponde para poder mirar con mayor esperanza los próximos 1000 años en nuestro continente. Digo esto para meternos en lo que significó realmente Lautaro y el comienzo de la gran rebelión y resistencia mapuche con este héroe. Y digo héroe porque, amigos, yo también soy de la idea de que Lautaro tiene que estar como padre de nuestra patria. Para eso digo y leo esta crónica también de Malleco. ¿De qué libro? Este libro, también recomendado, se llama Historia del Pueblo Mapuche, de José Bengoa. Otro texto recomendable. Y dice así: y así pasó un poco el tiempo y llegaron los españoles. Los caciques llamaron a la gente para poder defender su tierra. Se organizaron grandes ejércitos que esperaron a los invasores al lado del Biobío. Ahí pelearon con los españoles. Al principio perdían las batallas porque le tenían miedo a los caballos. Después vino Lautaro y les enseñó a montar. Les enseñó al mapuche a ser jinete. Fueron grandes jinetes los mapuches. Les ganaron a los españoles. Todavía están las ruinas del fuerte Tucapel, donde mataron a Pedro de Valdivia. Diciembre de 1553. Así es, Eduardo. Después de esta reunión con los caciques, con el lonco Colo Colo, por cierto, y con otros tantos, uno tiene que recordar qué y por qué es un genio, porque es un padre de la defensa de nuestra patria también, en el sentido de que la sangre mapuche está en el pueblo chileno. Mira, Lautaro les enseñó a montar, pero a utilizar el caballo como un ser todo, un ser íntegro. Es decir, el caballo es una extensión corpórea del mapuche, así como lo era de los españoles. Claro. Enseñó eso. También convocó grandes reuniones en campo abierto, Lautaro, y enseñó las artes militares que había aprendido y, por cierto, el uso de nuevas armas, que eran las armas de los españoles. Arma importantísima, las lanzas. ¿Por qué? Porque son las lanzas las que van a detener las embestidas de los caballos después, entre otros tantos. Claro. Importantísimo. Porque permitía mantener una mayor distancia del enemigo y aumenta la fuerza. Lo clave en esto, a nivel bélico, enseñó el uso de escuadrones y propuso dejar estos ataques masivos. Y eso fue la clave de los triunfos y de las victorias. En aquel tiempo, todas las guerras que hemos visto desde Centla hasta aquí se daban en bloques, es decir, claro, todos los mapuches, o bueno, todos los incas, todos los aztecas,
contra los españoles en bloque. ¿Y qué es lo que hizo? Lautaro fragmentó sus fuerzas en escuadrones. En consecuencia, claro, estaba el bloque español y al atacar un bloque por un lado, por otro lado, permitió la fragmentación del bloque del ejército español. Y cuando se fragmenta el bloque es cuando triunfan los mapuches. Eso es bélicamente la clave, la fragmentación del bloque del ejército. Y lo logró porque fragmentó y dividió el ejército mapuche en bloques. También fue Lautaro el que enseñó que hay que elegir el terreno donde pelear. No en cualquier parte vamos a ocupar un terreno para nosotros, que nos convenga a nosotros. Perfeccionó en consecuencia las emboscadas contra los españoles. Y por cierto, entre tantas cosas que tenemos que ver, creó y detonó una guerra de guerrillas. Es decir, cada cierto tiempo mandaban unos y desconcertaban a los españoles. Guerra de guerrillas contra este ejército. Asimismo, Lautaro enseñó el uso de formas defensivas contra los caballos, como te decía, sobre todo utilizando las lanzas. Uno dice, mira, cuando te das cuenta los millones de muertos que viene acarreando el Imperio Español, las cifras son las siguientes, siempre es bueno recordarlo, pero en América, según Eduardo Galeano y según otros, mira, según Eduardo Galeano habían 70 millones de personas en América. Al cabo de un siglo quedaban 3,5 millones. Es decir, si hablamos de genocidio, fue gigante. ¿Ya? Llegamos a la batalla de Tucapel. Ok. Tucapel fue el momento en que Lautaro se va a rebelar y va a capturar a Pedro de Valdivia. Mira, es 24 de diciembre de aquel año. 1553. Así es. Y el 24 de diciembre, Pedro de Valdivia está en Concepción y no tiene noticias del fuerte Tucapel. Envía, por cierto, a dos de avanzada que eran Gómez de Almagro y Bobadilla para que vayan a Tucapel y después va a partir Pedro de Valdivia. Estos dos que van en la avanzada nunca llegaron. Y el 25 de diciembre, cuando llegó Pedro de Valdivia al fuerte Tucapel, lo vio destruido y todavía con humito salía del fuerte Tucapel, y de sus emisarios y de los españoles que estaban ahí, ni rastros, todos muertos por los mapuches de Lautaro. ¿Y qué es lo que va a decidir? 25 de diciembre de aquel año 1553, bueno, armarse nuevamente en las ruinas que quedaron del fuerte Tucapel. Y se estaban asentando cuando de repente se escuchó un ruido. No un ruido, sino que silbidos. Y es en el momento cuando un primer bloque se va contra los españoles a duras penas los logran soportar, y de un momento a otro, ¡pum!, se devuelven. Porque Lautaro también enseñó que retroceder no significa rendirse ni nada, sino que, bueno, tomar nueva fuerza. Claro. Y cuando los españoles están ahí soltando un poquito la arma porque se dieron cuenta que ya se habían retirado, ¡pum!, una segunda tropa mapuche contra Pedro de Valdivia. Los resisten a duras penas, comienzan a morir los españoles y se retiran nuevamente. Al toque de una corneta también. Son tácticas de inteligencia y estrategia de Lautaro. Y cuando se retiran por segunda vez, Pedro de Valdivia a duras penas nuevamente, el tercer ataque que hay contra Tucapel, ese lo comanda Lautaro.
y es en el momento dado donde todos van muriendo, y así es como se recuerda la historia, en esta tercera carga, cuando Valdivia se dirige a sus pocos hombres que quedaban y dice: caballero, ¿qué hacemos? Y le dicen, particularmente el capitán Altamirano le dice: ¿qué quiere vuestra señoría que hagamos, sino que peleemos y muramos? Y es en ese momento cuando Pedro de Valdivia toma, junto con el clérigo Pozo, los dos mejores caballos y emprenden la huida. Pero cuando emprenden la huida, fue Lautaro el que los presionó hacia un lado y los caballos caen en unos pantanos, en unas ciénagas, y Pedro de Valdivia es capturado. Ahí, una vez que lo capturan a Pedro Valdivia, viene todo un proceso de ser enjuiciado. Y finalmente, aquí empieza una parte que es bastante gore dentro de la historia, por el relato que se conoce de la muerte de Pedro Valdivia. Sí. Nosotros tenemos un pasaje que lo recuerda Alonso de Ercilla en la Araucana. Y dice lo siguiente, ya con Valdivia capturado. Se le hace un consejo, por cierto, de guerra, según la norma mapuche. Y según lo que uno sabe, dice lo siguiente las conclusiones de ese consejo. Se le acusó a Valdivia de haber querido esclavizarnos y de haber pretendido poblar las tierras de gente de otros mundos y enseñorearse de todos ellos. De eso se fue acusado. Y en el momento dado, después de que dictan la sentencia, y según Alonso de Ercilla, Caupolicán, gozoso en verle vivo y en el estado y término presente, con voz de vencedor y gesto altivo, le amenaza y pregunta juntamente: Valdivia, como mísero cautivo, responde y pide humilde y obediente que no se le dé muerte, y que le jura a Caupolicán dejar libre la tierra en paz segura. Esto es una epopeya épica, es un poema épico. Entonces, fijémonos bien, Valdivia diciendo: no, oye, nos retiramos. No me maten, yo me voy de acá, lo dejamos tranquilito, o y sea, no pasó nada. No pasó nada. Una Amigo. mentira, era una mentira, obviamente. Un legado de mentiras hasta ahora. Por supuesto. Y cuenta acá. Cuentan que estuvo de tomar movido del contrito Valdivia que el consejo Caupolicán estuvo a punto de picar. Mas un pariente suyo empedernido, a quien él prestaba por ser viejo, le dice: por dar crédito a un rendido, quieres perder tal tiempo y aparejo. Y apuntando a Valdivia en el cerebro, descarga un gran bastón de duro enebro. Así, el determinado viejo cano, que a Valdivia escuchaba con mal ceño, ayudándose de una u otra mano, en alto levantó el ferrado leño, no hizo el crudo viejo golpe en vano, que a Valdivia entregó al eterno sueño, y en el suelo, con súbita caída, estremecido el cuerpo, dio la vida. Ese fue Leucotón. Leucotón. Exactamente, el que dio el mazazo que le causa la muerte a Valdivia. Estamos revisando la historia la sangrienta historia de la conquista de América, y estamos inmersos totalmente en la historia de nuestro país. Y estamos ya con la muerte de Valdivia, los nombres se empiezan a repetir: Caupolicán, estábamos hablando de la importancia de Lautaro, que también posteriormente moriría. Claro que sí. Mira, Lautaro va a devastar y va a destruir todas las ciudades construidas. Perdón, es que solo para que no quede en el aire, que cuando hablamos de esta experiencia un tanto gore, porque se dice que se comieron el corazón de Pedro de Valdivia tras su muerte, es parte de lo que se ha divulgado a través de la historia. Sí, bueno, hay mucha leyenda negra, ¿ya? Nosotros por falta de tiempo no podemos profundizarlo, pero bueno, aquí están los libros donde pueden consultar los amigos. Mira, después de esta muerte de Pedro de Valdivia, primer conquistador muerto por
bueno, un pueblo originario, que no hay que olvidarlo, la frontera va a quedar marcada para siempre en el río Biobío. La última frontera, Eduardo, marcada por Lautaro, porque después de Tucapel, Lautaro va a ir destruyendo todos los fuertes y ciudades fundadas por Pedro de Valdivia y particularmente Concepción. Concepción lo destruyó 2 veces. Después de la segunda vez de destruido Concepción, Lautaro va a decidir emprender marcha contra Santiago. Y va a ser el comienzo de su, bueno, de su epílogo. Correcto. Porque, mira, es verdad que Lautaro dejaba a su ejército también hacer tropelías, sobre todo en aquellos nativos que favorecían a los españoles. Que eran más sumisos. Así es. Y ojo, a muchos quemó. Los quemaban el ejército y Lautaro los dejaba hacer. Bueno, en un momento dado, después de la segunda destrucción de Concepción y los españoles teniendo que arrancar, en octubre de 1556, Lautaro va a partir con rumbo a Santiago con unos 600 mapuches y logra después conformar una fuerza de 2000. Pero, mira, muchos de sus propios ejércitos, debido también a el paso del tiempo, estas tropelías que hacía el ejército, lo van a ir dejando solo también a Lautaro. Y Lautaro, en un momento dado, va a aparecer en escena un indio que vio morir a su padre quemado por uno de los soldados de Lautaro. Y va a ser él quien en el fondo va a traicionar a Lautaro. Por venganza. Por venganza, efectivamente, porque surgió Villagra, Francisco de Villagra, el nuevo conquistador importante, entre otros tantos, parte de Santiago en busca de Lautaro. Pero Lautaro, tremendamente hábil, se va a esconder. Entonces se esconde y los deja pasar. Y se va a refugiar Lautaro después de un parlamento donde un español que era amigo de Lautaro, que se llama particularmente Cano, Marcos Beas, tienen una reunión y va de alguna forma a pedirle que detenga las armas. Lautaro no los va a detener, les va a exigir que los españoles se rindan, va a ser traicionado. En el momento que es traicionado, mira, las fuerzas españolas lo van a tomar y el 30 de abril de 1557, ese día va a ser muerto Lautaro por flechas y por lanzas, mientras fue capturado y fue, más bien dicho, rodeado en una emboscada. Él estaba, se sabe, la historia habla que estaba en Surruca con Guacolda, que ahí justamente lo van a buscar en esta traición y termina muerto Lautaro por estas flechas y estas lanzas, particularmente por una flecha en el pecho, es lo que dice la historia sobre la muerte de este gran guerrero mapuche, Lautaro, que fue finalmente quien comienza a marcar puntos de inflexión en esta resistencia contra los españoles. ¿Por qué es tan importante, doctor Fael, el legado de Lautaro y particularmente para todos los mapuches y para los pueblos originarios de nuestro país? Lautaro, que fue muerto en el Cerro Chiripirco, ahí mismo se da la batalla, en el sector de Peteroa, por cierto. Es importante, primero, porque va a ser la inspiración, por ejemplo, de las logias lautarinas, que posteriormente van a ser las que van a comandar toda la emancipación y la independencia de la corona española. Exactamente. Importantísimo. No solamente también por eso. Ella por mestizos chilenos y por
chilenos así propiamente tal. Ahí estamos hablando de los que se conocen hoy como padres de la patria, donde por cierto debería estar Lautaro, como dices tú, doctor Frey. También, después de la muerte de Lautaro, los españoles por primera vez van a tomar muchas más precauciones, sobre todo en lo que va a ser del río Biobío hacia el sur, cosa que no habían tomado antes en toda, bueno, la conquista del continente. Precauciones. También Lautaro va a ser el inspirador de grandes guerreros posteriores del pueblo mapuche, grandes héroes, como por ejemplo Galvarino, como el Toqui también Caupolicán, como el mismo Rengo, y por cierto, por otro gigante que se llama Pelantaro. Y Pelantaro, ojo, años después va a ser el que va a matar al gobernador español de este lugar. Y les va a devolverse cuenta que Pelantaro fue el que le devolvió la cabeza a los españoles de Pedro de Valdivia y del gobernador. Pero también, por cierto, Eduardo, porque es importante, porque nos recuerda, y creo que esto quizás es lo más importante o más relevante o quizás lo que más tiene valor, gracias a Lautaro y a la resistencia mapuche, pueblo jamás sometido, eso quedó en el corazón del pueblo chileno. Nosotros, afortunadamente, podemos decir que somos un pueblo de corazón libre, Eduardo. Aunque estemos sometidos por todas las transnacionales y otras cosas. Por lo tanto, esto es muy importante no para el pasado, sino que para aprender a mirar el futuro de nuestro continente y el futuro de nuestro país. Porque tenemos, en este sentido, rescatando el legado mapuche, el valor del alma mapuche, que fue el único pueblo que detuvo a estos devastadores españoles de este imperio, que uno puede decir que este valor, esta libertad, puede estar en el corazón, de un nuevo proyecto cultural para nuestro continente, que reconozca el valor de nuestros pueblos originarios. ¿A partir de qué? A partir del pueblo mapuche y de nosotros los chilenos, que somos libres por naturaleza, no sometidos y valientes. Creo que hay que destacar eso, sobre todo para comenzar a construir un futuro mejor. Hablábamos en comerciales de lo que decía Gastón Sublet sobre la cosmovisión mapuche, cómo Lautaro había logrado afianzar esa mirada, ese precepto, esos verdaderas patas de la mesa sobre la cual se sienta toda esa hermosa tradición por lo demás. Bueno, Gastón Sublet, él es una persona fantástica, en el sentido, un gran defensor de esto que estamos hablando, de lo que significa el pueblo mapuche. Recordemos, según las palabras de Sublet, ¿qué defendían los mapuches? Primero, el paraíso. Cuando uno se da cuenta que la Inquisición llevada por estos cardenales, simbolizados en la decadencia que hoy día tenemos de la Iglesia Católica, por cierto, miraban en estas tierras solamente, a un dominio del diablo. Gastón Sublet enseña que los mapuches estaban defendiendo primero el paraíso en la tierra, el paraíso geográfico, el paraíso terrestre. Nuestro continente, al igual que todos los continentes, es un continente maravilloso. Geográficamente, la tierra es muy hermosa. Primero que nada. Pero lo segundo, defendían el ser mapuche. El ser, en este sentido, que queda en nosotros. Y eso significa personas que no están preocupadas del oro, que no ven en el oro las ansias que tenían los mapuches, sino que en el ser mismo,
Es decir, los mapuches, según lo mismo que decía Sublet, son personas preocupadas del ser, no del tener. Por eso cuando uno dice que ojalá que construyamos con estos valores un nuevo futuro, eso es lo que uno tiene que hacer. Equilibrar este tener que hoy día tenemos y que se ha desbocado con el ser también. Eso es lo que defendió con tanto valor el pueblo mapuche y que nos legó la libertad, la autonomía y, por cierto, no olvidar otra cosa, la inteligencia mapuche, menospreciada por los españoles posteriormente, pero muy inteligentes, al igual que los patagones, tremendamente inteligentes. ¿Y por qué decimos esto también, Eduardo? Porque basta de hablar de esta cosa de que los mapuches eran borrachos, de que eran flojos. Eso es lo que todos estos, gobiernos de épocas, historiadores que enseñan en los colegios, han hecho ver erróneamente al pueblo mapuche. Cuando uno se da cuenta, en estos pequeños minutos que hemos tenido, de lo que significó desde Hernán Cortés, desde Colón, Hernán Cortés, Pedro Alvarado, Pizarro, Diego de Almagro y Valdivia, en la devastación, en la muerte, quizá de más de 70 millones de personas. Hay unas cifras que dicen que los que mataron acá y se murieron por la invasión biológica fueron hasta 100 millones. Bueno, valoremos lo que significó el alma mapuche, porque detuvo esto y gracias a ellos podemos decir que somos libres, Eduardo, que tenemos esa facultad de la libertad propia en nosotros. Entonces, esto es un ejercicio de revisar la historia y, ojo, Colón, aventurero, descubridor, como lo dicen allá en España, pero también tirano, asesino, masacrador, el iniciador de todo esto. Otro elemento importante es darnos cuenta cómo la evangelización en realidad lo que hizo fue bendecir las matanzas, Eduardo. Relectura clave. Y lo otro, la guerra biológica. No olvidarnos nunca que, claro, es re fácil decir, no, es que traían unos enfermos y que los pobres americanos que no tenían anticuerpos contra esta enfermedad se murieron porque trajimos dos enfermos. Eso también no es preciso. Lo preciso es decir que los españoles les tiraban a los enfermos, a los pueblos, para que se enfermasen y se muriesen todos. No seamos ingenuos, no seamos ilusos. Esta es parte de una historia que va a haber que ir reconstruyéndola, pero yo creo que estamos en un momento importante donde podemos ver, claro, la historia oficial de el Imperio Español y de la conquista y comenzar a reconstruir esta historia oculta, pero que nos rescata el alma mapuche, el valor y la libertad que está viva en nosotros como chilenos. Para todos aquellos que siguen preguntando por los libros que se han comentado y que se han recomendado esta noche, Historia del Pueblo Mapuche de José Bengoa es una de ellas. Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX-XX de José Bengoa. Ahí lo ven para que tengan una relación de cómo luce este libro de José Bengoa. Ahí lo estoy mostrando. También tenemos otro clásico que es, lo voy a bajar, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana. Este es un libro que uno lee en el colegio. Si usted va al Cerro Huelén en Santa Lucía, encontrará un extracto también escrito en una piedra. Y este que es precioso y que le recomendamos particularmente, de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
también es un libro clásico. Usted puede encontrar los libreros los libreros acá en Santiago, en la calle San Diego, tienen muchas de estas ediciones y usted las puede revisar. La Academia sigue con sus acciones. Así es, Eduardo. Gracias por estos segundos. Decirles, amigos, primero que todos los que quieran cultivar la sabiduría, leer estos libros y otros, en www.docfiles.cl, ahí tenemos la academia donde enseñamos los enigmas, las culturas, las fuerzas y los milagros. Y también avisar que este domingo a las 18 horas voy a estar en el Espacio Mantra, un gran encuentro en Viña del Mar, particularmente en el Club Español de Reñaca, donde vamos a hablar de la creación de una nueva cultura. Por lo tanto, fuerza siempre y nos vemos en la academia. Eso es el domingo. El domingo, Eduardo. Allí, en Viña del Mar va a estar el domingo. ¿Y el sábado? No vamos a entrar en detalles. El sábado vamos a estar con usted, Eduardo. Muchas gracias a todos, estimados amigos, por su sintonía. Ha sido un placer poderles ofrecer este programa. Y recuerde, como lo decimos siempre, al comienzo y al término de estas clases, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.